escuchamos una música de fondo. Hoy, hola, buenas tardes, estamos ya en día jueves, pues 17 de julio del 2025 y pues ya estamos aquí transmitiendo y pues hay una música de fondo que es del vecino. Me ganaron las campanadas, sonaron antes de las 7 y luego pues ya, en lo que llego corriendo, ¿no? ¿Cómo están? Pues lo bueno es que la música de fondo es Los Caminos de la Vida. Entonces, pues eso es bueno, ¿no? Y pues hay que seguir dándole a la vida, así es de que, pues hoy tenemos un tema bien importante que es la deuda histórica para con los pueblos indígenas de México. Esa es la temática de hoy, es lo que vamos a abordar, es lo que vamos a tocar. ¿Cómo están? Buena tarde, bienvenidos. Pueden comentar, pueden preguntarme cosas. Es muy necesario interlocutar para poder, pues, un poco nutrirnos tanto de aquí para allá y de allá para acá y podamos, pues, más que nada, transmitirnos información, ¿verdad? Más que nada sería esa la situación. Híjole, qué interesante es hablar de la deuda histórica, pero a la vez es un poco escabrosa en la misma parte natural de la historia de México, porque bueno, pues sucede que esta deuda histórica pues no se ha reconocido de una forma social, pero no se ha reconocido de una forma política. No la han externado como una deuda política, ¿no? Entonces hemos escuchado este discurso a partir de que pues un poco se ha hablado más de los pueblos y que los pueblos indígenas pues han estado reclamando a partir de los 500 años de invasión española, porque esa es la frase como deberíamos de asumirla, como nos han adoctrinado que somos conquistados, pues eso es algo que no lo hemos podido digerir en nuestra situación como parte de la historia, ¿no? Entonces creo que a mí me gustaría empezar esta parte con una reflexión. Los supuestos que hicieron esta historia, la cual nos transmiten a nosotros en los libros, pues siempre nos han impulsado o nos han, más bien han impulsado una historia basada en, considero que ha sido como exagerada, porque no ha sido ratificada. Los documentos que hay, pues está bien que existan, pero en el caso de nosotros los indígenas de México y los no indígenas que son mexicanos, pues creo que hemos sido adoctrinados con parte de la historia eurocéntrica, y la verdad es que eso ni siquiera nos lo deberían de enseñar en las escuelas, porque pues es increíble y absurdo que nos enseñen historia de los que nos vinieron a atropellar y no nos enseñen a nosotros de hace 700 años, o sea, porque hay códices que nos marcan que nuestra historia pues es grande, es majestuosa, es imponente, es científica, es bombante en su momento. Los pueblos mesoamericanos, los pueblos de América, cómo tenían sus relaciones sociales y políticas durante, o sea, así en todo el territorio de Ayayala. Nosotros a América le decimos Ayayala, no le decimos América como Américo Vespucio, sino como Ayayala, un término de tierra antigua para cada pueblo tiene su
sí, su definición de cómo cómo asumen la gran parte de tierra en la que vivimos los indígenas de, de América, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Xochicalco me tocó visitarla, es una zona prehispánica muy padre y hay unos retablos bien interesantes ahí de cómo se conjuntaban las poblaciones a nivel América, o sea, allá ya a nivel continental y se conducían para el conocimiento. Está bien chingona nuestra historia, realmente es que ese es el problema que tenemos, que cuando entramos a la escuela nos hablan de todo de lo que hacen los europeos, pero no nos hablan de nuestra historia. Entonces, es hasta indignante el saber que nos vienen a adoctrinar con los que se supone que ya nosotros tendríamos que quitar de nuestro, pues no es quitarlos como tal, pero hacerlos a un lado, el hecho de que esa historia europea no es, puede ser como un marco general, pero no puede ser una base para nuestra historia que vivimos los indígenas de México y los no indígenas, pero que son mexicanos. Entonces empezando por ahí, pues, para hablar de historia, pues esa historia creo que no es nuestra, esa historia es de otros y nos han venido a adoctrinar y nos han venido a invadir y nos han venido a querer hacer sumisos. Afortunadamente, pues bueno, habemos quien queremos que, que las cosas salgan a la luz, que hablemos de estos temas, que sean temas naturales, porque bueno, ahorita va a haber un evento y ya está suscitándose un evento en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, en donde están hablando de México Tenochtitlan. Ojalá pueda yo ir ahí. Y bueno, pero ya hablaríamos de ese punto, pero ¿cómo es que nosotros, los indígenas de México, no sabemos nuestra propia historia? Una historia de más de 800 años, vamos a ponerlo. ¿Y cómo es que sí nos han metido a los arameos, nos han metido incluso a los mongoles, ¿no? Entonces, que es un tema más asiático y europeo. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros no sepamos nuestra historia propia? Y en el Museo de Antropología, vayan, hay una maravilla de información y ahí están, pues, plasmados nuestros libros en piedra y también los códices en papel amate. Una magnificencia, una superciencia, porque bueno, justamente eso es lo que tenemos que empezar a valorar. Pero ¿cómo lo vamos a valorar si no lo conocemos? Si cuando en la escuela te dicen, ¿sabes qué? Es que vamos a representar algunos países, a la gente se le ocurre traer historia de los samuráis, por ejemplo. Y entonces dices, bueno, aquí también había artes de defensa, sobre todo muy poderosas. En nuestras regiones antiguas, la guerra era un arte. Entonces, esa arte tenía sus propias formas de alguna manera de poderse conducir para que uno pudiera pelear, ¿no? No había reglas de honor, de fuerza, de convicción, porque no era nada más atacar a otro pueblo porque sí, ¿no? Supongo que en algún momento había rupturas de acuerdos, pero bueno, esa es la misma naturaleza de la guerra, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir para los que están entrando, estamos checando el tema de qué es la deuda histórica con los pueblos indígenas de México, pero estoy diciendo que cómo es posible que o queremos hablar de nuestra historia cuando nosotros conocemos más la historia eurocéntrica, europea, y nos han hablado, pues, de gente, de los judíos, de los arameos, decía hace un rato de los mongoles, o sea, de los Pame, que en su momento pues también
son historias eurocéntricas y asiáticas, o sea, y que realmente nosotros, ¿cómo vamos a hablar de algo histórico si nuestra historia no la conocemos? Estoy diciendo con esto que nuestra historia es imponente, majestuosa, fuerte, conducente, natural, o sea, quiere decir que nosotros la forma de vida no la complicábamos, aceptábamos todo lo que estaba a nuestro alrededor para poder nosotros seguir adelante, ¿no? Entonces, entrando en materia, pues la deuda histórica no es más que el que los pueblos indígenas de México reclaman no estar en esa historia plasmada, en esa historia que nos han omitido, que nos han excluido, que nos han negado. Es la negación, la oscuridad, nosotros le podemos llamar la oscuridad en las páginas de nuestra propia historia, ¿no? De México, que nuestros pueblos, ahora somos 71 pueblos reconocidos. Sí, es verdad, 71 pueblos reconocidos, 68, esto ya está en el diario oficial de la Federación desde el año pasado. 71 pueblos, se decían que, bueno, éramos 68, ¿no? Entonces, pero anteriormente, ¿cuántos pueblos indígenas en México no desaparecieron, ¿no? Entonces, con todos los contextos, desde la lengua, la espiritualidad, su política, su forma de organización, y a lo mejor, pues genéticamente sí están todavía algunos pueblos representados, pero como todos queremos ver a un pueblo indígena que se desarrolla a través de la lengua, pues esto nos ha cegado totalmente, y decir, bueno, si una comunidad no habla la lengua, entonces no existe, ¿no? Entonces no hemos valorado nuestra historia genética, nuestra historia de transmisión del conocimiento de generación en generación, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué deuda? ¿Y quién la debe? ¿Y por qué a los pueblos indígenas? ¿Y por qué es histórica? Primero, porque es deuda, porque, repito, en la conformación del Estado mexicano, la conformación es desde que ya fuimos mexicanos, pues no estuvimos en la historia los pueblos indígenas, ¿no? Entonces de ahí, repito, somos omitidos, excluidos, nos mandaron a la oscuridad de las páginas de este México y dijeron, tú no vas a salir, sigues siendo esclavo, aunque haya habido abolición de la esclavitud, pero más sin en cambio, eres esclavo económicamente, eres esclavo en una mano de obra barata que no se te reconoce, y pues son muchos factores los que nos afectan a las comunidades indígenas. Entonces esa deuda no la debe el Estado. Y vuelvo a repetir, decíamos, ¿quién es el Estado? Pues el Estado es la conformación de los tres poderes de gobierno en México, y con todas sus instituciones no han reconocido nuestro valor histórico. Nuestro valor histórico quiere decir que estábamos antes de la invasión de los españoles, ¿no? Y entonces cuando ellos llegan, pues entran en un periodo de dominación, y esa dominación, pues repito, las formas de guerra de nosotros, de los mesoamericanos, no era una forma como ellos la traían, ¿no? Eran bastante malos para pelear, en el sentido de que no respetaban los acuerdos, y pues desgraciadamente nos tocó vivir una parte donde los pueblos empezaron a enfermar por las enfermedades que traían todos estos señores españoles, bastante feos de formas, feos de enfermedades, y pues eso fue lo que no se ha dicho mucho en nuestra historia, pues es que eso exterminó, como tal exterminio no, pero sí hubo mucha población que pues hubo bajas a raíz de las enfermedades por los que traían estos individuos, ¿no? Entonces, pues
Esta parte es la parte oscura de nuestros pueblos que no han querido reconocer el Estado-nación para que los verdaderos nativos indígenas de México puedan creérsela que verdaderamente somos, pues, poseedores de los territorios antes de la conformación de este país. Eso no nos lo dicen en la escuela, no nos lo dicen, no nos dicen que nos hablan de los asirios, pero no nos dijeron que ya éramos entes políticos, que ya éramos entes o comunidades con características de estrategias de guerra, comunidades en gran parte conformadas como unas grandes sociedades en evolución, porque eso estábamos en evolución constante. De hecho, por ejemplo, si checan los que han ido a Teotihuacán, vayan, tenían una forma hidráulica para recolectar el agua en toda la ciudad, y ahí aunque es una zona árida, pues es una parte donde se recolectaba el agua y ahí no había como tal una sequía de la que, o sea, si la había era por el tiempo, pero no había una problemática tan grave como del tema del agua. Entonces ellos tenían una forma de hacer las ciudades de una manera tecnológica y astronómicamente conectada, ¿no? Con todo lo que implicaba ahora pues el que satelitalmente están localizadas a ciertas distancias y son puntos energéticos que ya manejaban los conocimientos de antes, ¿no? Entonces era nuestra cultura ha sido una gran pérdida y era una gran majestuosidad que no nos han enseñado nadie nos ha dicho por qué debemos de amar esa historia. No lo han dicho, solo dicen es que miren que cazaban, que usaban los penachos, que los taparrabos, o sea, hay pura mala información. Y la gente, en lugar de sentir esa dignificación sobre ese origen, pues ha sido como decir, no, yo no quiero pertenecer ahí, yo entre menos me parezca a esos indios como antes nos denostaban, nos han estado minimizando en la historia, pues es como hemos nosotros pues a lo mejor dicho, no, yo no quiero pertenecer a esa parte, no me interesa esa parte de la historia, pero además no la ha negado el Estado a través de la educación. El Estado tiene sus instituciones y entre ellos está el sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública ahora, que también ahora no se compromete a rescatar verdaderamente el origen de nuestras comunidades, ¿no? De nuestros pueblos, más allá de decir, ay, voy a tener un contacto con la comunidad y que la comunidad pues pueda decir, sí tengo las bases para poder hablar. Mucha gente le llama orgullo, ¿no? Pero yo siento que el orgullo es como algo como muy sobresaltado. Más bien debe de ser la dignidad, el que nosotros digamos, yo reconozco a mi abuelo porque hacía esto, esto y esto y esto. Si ustedes se dan cuenta y ustedes dicen, no, pues es que yo aprendí a labrar la tierra, pero nunca me lo enseñaron, yo nunca hice una anotación en una libreta, entonces, ¿cómo es que es un conocimiento, no? ¿Cómo es que ese conocimiento lo sé? Pues es que era un conocimiento bien chingón, y los abuelos te decían, observa, más ni te lo decían, ellos lo hacían, te llevaban y tú tenías que verlo y luego te entregaban la herramienta, ya sea la coa, porque años atrás todavía se puede decir que se ocupaba, que no sé por qué la tengo que agarrar. Entonces déjenme ponerle ahí, porque luego me entran llamadas. Déjenme silenciar este teléfono en las llamadas. Entonces ese era el conocimiento, la transmisión a través de la observación, pero además nos minimizan el que no lo escribíamos como tal, pero había códices, libros,
A lo mejor los códices son como algo más, como ahorita hablar un libro, pues de biblioteca bien estructurado, pero todos tenían su conocimiento en sus comunidades y lo registraban, porque algo que tenían nuestras comunidades era que todos los días, a través de la observación del sol, iban haciendo sus anotaciones sobre las plantas, sobre los animales, cómo se desarrollaban, cuándo tenían los animales sus crías, en qué periodos tenían. O sea, era una observación impresionante. Y creo que la ciencia es eso. La ciencia es eso, y algo que tampoco nos quieren reconocer es que tenemos ciencia y que la hemos heredado, sobre todo en lo que tiene que ver con los trabajos agrícolas. Ahí hay ciencia, y que decimos, no, pues ¿quién quiere ser agricultor? No, pues nadie. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es superarme, ser lo mejor. Yo ya no quiero ser un agricultor, y lo que yo quiero ser es un abogado, y un abogado pues va a salir adelante, va a ganar dinero, va a chingar a la gente, perdón, no, va a estudiar derecho y va de alguna manera pues va a tener mejores ingresos, y lo que menos se va a preocupar es por decir yo quiero regresar a mi comunidad, a hacer trabajo comunitario, tampoco quiero regresar a hacer trabajo de agricultor, eso me quiero olvidar, no me interesa nada, y así sucesivamente. Entonces, por eso es que quien le debe esa deuda es histórica, es el Estado a las comunidades indígenas, y pues las comunidades no hemos podido reclamar esta parte. ¿Por qué? Porque la realidad es que pues no hemos tenido también otro conocimiento que nos diga que sí es importante en nuestra historia. Y por otro lado, a veces nos da pena reclamar lo que es nuestro, porque decimos, bueno, es que yo soy la única persona que lo estoy haciendo, ¿como para qué lo estoy haciendo? Si no tiene sentido, esto va a desaparecer tarde que temprano. Pero, oh, sorpresa, resulta que estamos en 2025 y más que nunca estamos hablando de los pueblos indígenas de México. Y en la agenda nacional de la lucha de los pueblos indígenas ha sido una puntualización, el decir, el Estado tiene una deuda para con los pueblos indígenas de México. Y repiten, y bueno, pues, ¿qué me va a dar dinero? O sea, toda la gente dice, nos van a dar dinero. O sea, nos van a llegar otro FAISPEAN de unos 50 millones por comunidad. No, es la deuda histórica donde nos han oprimido, nos han omitido, nos han excluido, nos han sacado, nos han dado una patada por el trasero. No hemos estado en esa parte de la historia, y nosotros tampoco hemos ido más allá porque conocimiento hay, está el Museo de Antropología, están las teocalis, están los lugares a donde ir a aprender nuestro conocimiento. Incluso pues hay círculos de capacitación o de tertulias donde se aprende el conocimiento ancestral, donde se habla de nuestra historia y el por qué recuperarla, ¿no? Ahora estamos en una gran laguna, porque en el caso de recuperar ahorita el tema indígena, no solamente es hablar de la lengua, aunque en la lengua se mantienen muchos conocimientos, y que ahí pues están los conocimientos agrícolas, ancestrales. Es bien cierto eso, que ahí podemos ir a consultar con la lengua, pero el problema que tenemos más grave es que la gente ya casi no habla la lengua. Pero no solo ser indígena es hablar la lengua, ¿no? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que saber otras cosas más, porque, por ejemplo, algo que mucha gente no quiere comprender y que le da mucha pena es ponerse una prenda mazahua. En el caso mío, ¿no? Que somos mazahuas, pues los mazahuas, a lo mejor mucha gente le da mucha vergüenza, porque aparte los colores de los mazahuas es muy colorido, muy fosforescente, muy llamativo, muy amplio, y entonces dicen, no, yo no me quiero ver india, yo no quiero eso. Supongo que en otros pueblos, por ejemplo los yaquis, las mujeres sus trajes son más
más colores más cálidos, por decir, en los azules, los verdes, o sea, no son tan luminosos, aunque creo que vi apenas unas yaquis que traían sus vestidos con esta tela que tengo aquí que se llama jacquard, pero ya no están copiando. No, es cierto que es para todas las telas, ¿no? A lo que voy es que la historia tenemos que entrar en un marco de conciencia a la población donde nosotros podamos decir si quiero, si me interesa, si quiero que a mi corazón le abran esa ventanita de la identidad y que mi sentido de pertenencia crezca, ¿no? Y por eso es que quien tiene que reclamar estos derechos de esa deuda histórica debemos ser la población, porque una población que no conoce su historia, pues es una población manipulable, ¿no? Porque cuando tú no tienes conocimiento, pues lo que sucede es que ellos nos manipulan cada vez más. Hay muchos métodos y formas para manipular a la población. Por eso es que nosotros siempre, las comunidades, caemos en esas trampas del Estado, ¿no? Porque desgraciadamente el decir, bueno, yo quiero reclamar algo para mi pueblo. Hablemos de algo que es tan sencillo, el agua. No, pero que el agua, que no sé qué, que digamos no tenemos agua y que tenemos que ir al río. No, pero es que yo quiero que mi agua me llegue a mi llave, ¿no? Entonces, el Estado a lo mejor va a garantizar de alguna manera invertir. Fíjense qué absurdo es que nosotros no entendamos que el Estado y los que llegan a representar el Estado, como son los políticos partidistas, solo deberían de estar haciendo un trabajo, una labor, donde tienen la oportunidad de administrar los recursos y de que esos recursos lleguen con ahora sí con impacto. ¿Qué sería ese impacto? Pues que sea un impacto real, que no le chinguen recurso al mismo recurso. Quiere decir, si te va a llegar un 100% de tu obra y tú le quitas un 30%, entonces ya queda un 70% para tu obra, ¿no? Entonces, ese impacto también lo sufre el presupuesto y entonces nosotros los pueblos indígenas, ¿cómo reclamamos esa parte, no? Si de entrada no nos queremos reconocer, o bueno, nos reconocemos más o menos, pero bueno, no tanto, ¿no? Como me reconozco como un 20% de indígena. Y bueno, como que si me pongo la ropa, pues eso tampoco va conmigo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido las comunidades también hemos caído en un sentido muy hipócrita de ser, donde nos conviene una cosa y no nos conviene otra. Entonces creo que esa parte es la que tenemos que mejorar todas y todos en las comunidades. Por eso es que el Estado tiene una deuda con nosotros y esa deuda es histórica porque nos han omitido en la historia de este país. Y lo que se ha logrado desde 1992 fue estar por primera vez en el artículo, en la Constitución Política, en el 91 al 92, en el artículo 4. Y en el 2001 en el artículo 2, y de ahí pues hemos estado en ese artículo 2 desde el 2001 a la fecha. Y pues realmente avances muchos no se han dado, porque ahora que planteamos la reforma constitucional y que hicimos consultas donde participamos, donde yo he comentado que fui comisionada, pues la verdad es que recorrer las comunidades y que llegues y que la gente con trabajos quiera acercarse para el tema indígena, pues, y que sean ellos consultados además para ver qué quieren, es que la verdad es que el Estado está mal. Porque ¿cómo el Estado pretende consultarte si ni siquiera ha hecho su tarea de venirte a decirte que tú tienes derechos en la Constitución, que algunos compañeros, algunas comunidades más compaginadas, más amarradas, pudieron plantear en su momento y que eso quedó plasmado en una constitución y que después el Estado, con el recurso que tenía, él tenía que regresar a las comunidades y decirte, mira, ya estás en parte de la historia, pero que además no te vengan a maicear y decirte, mira, es que lo hicimos nosotros, que viene de un movimiento social, que viene de una lucha social, que viene de un activismo social. Este procedimiento no ha sido gratuito.
Entonces, ¿y por qué sigue siendo deuda? Para ya ahorita que estamos en, que se van a celebrar los 750 años de la México Tenochtitlan, pues significa que es porque esa omisión en la que nos han mantenido el Estado, y no estoy hablando de un partido que esté ahorita en el gobierno, sino de todos los que han estado gobernando este México desde a los 500 años atrás hasta la actualidad, significa que ellos nos deben esa parte. Y creo que no nos la van a dar, no vamos a seguir avanzando si las comunidades no estamos tratando estos temas y no estamos pues discutiéndolos o por lo menos hablándolos. Yo me atrevo ahora a hacerlo en una página de Facebook. Me parece como una gran herramienta el poder llegar a ustedes. Yo puedo visitar casas y está bien, pero me llevo este tiempo más y yo agradezco que me vean. Me está viendo una compañerita guaraní de Paraguay. La estoy viendo aquí, pero también me está viendo Luz Torres. Doña Lucha de aquí de la comunidad, por eso ahorita me llamó la atención. Entonces, esta deuda histórica, abrazos hermanas, Ariana Villarreal también está por ahí, Abigail Pérez, Alejandra Rojas, Doña Mati Rojas, y veo otros más, no le puedo ver más abajo, creo que está Moisés García también, Claudia Judith. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Porque no tenemos voz, no tenemos a dónde llevar nuestra voz, porque cuando nosotros llegamos y hablamos en una mesa de diálogo, lo primero que hacen dicen, bueno, es que ellos siempre están inconformes. No es que estemos inconformes los que a veces tomamos la palabra. Lo que estamos diciendo es que no es que tú me lo vayas a regalar como gobierno. Lo que estoy yo planteando en la mesa de diálogo, de discusión, estoy planteando un ejercicio, un derecho histórico que además se ha convertido en una deuda, la cual esta deuda realmente no ha sido pagada y mucha gente lo malinterpreta como que algo donde va a haber recurso económico. ¿Tiene que ver con esto? Claro que sí. Pero si nosotros asumimos como poblaciones indígenas que nosotros reconocemos nuestra historia, nuestro pasado, lo conocemos, lo defendemos, lo enaltecemos, lo proyectamos, lo dejamos las bases para el futuro, para las futuras generaciones, entonces eso nos va a permitir el que nosotros verdaderamente estamos pues fundamentando y pues honrando a las abuelas y los abuelos, las abuelas de los abuelos. O sea, quiere decir que generaciones tras generaciones atrasadas nosotros le vamos a dar ese valor, no un valor monetario, le vamos a dar ese valor histórico que si no lo reconocemos nosotros, nadie lo va a venir a reconocer, ¿no? Entonces, ese es como tal la parte de la deuda, la que tiene el Estado con nosotros. Y bueno, y se va desmenuzando que no nada más es histórica, sino también es social. Bueno, ahora hablemos por la parte social. Los tratados internacionales como el pacto social, económico, político, los pactos sociales, dicen que los estados deberán atender a sus poblaciones en la parte del desarrollo para sacar adelante a la población de esa pobreza, marginación. Todo eso ya está estipulado, son cuestiones que los gobiernos ya han firmado, son tratados internacionales, pactos internacionales. O sea que si hablamos de una deuda histórica en lo social, y que nosotros estemos hablando que en México a la gente mayor, adulta mayor, le están dando un recurso económico, está muy bien que un político ya haya sido presidente de la República o regente de la Ciudad de México, como lo fue Andrés Manuel López Obrador, está bien, pero eso ya era un derecho. Entonces, es como tan sencillo de decir, bueno, si ya está la base estructural y yo llego como política y quiero hacer algo por la comunidad, yo estructuro y aplico el recurso para que la comunidad sea beneficiada, las poblaciones, ¿no? Pero no, porque en este país hay corrupción,
Entonces, eso es lo que nos ha dañado a este país, el saqueo de recursos públicos. Entonces, si para atender una deuda histórica en lo social se han chingado el dinero durante sexenios, centenares de años, entonces quiere decir que los pactos pues se los han pasado por el arco de triunfo a algunos. Ahorita dicen, bueno, es que en lo social tenemos programas sociales para los estudiantes, para los niños de primaria, secundaria, para jóvenes de preparatoria, ya hay becas a lo mejor para universitarios, y bueno, ahora bueno ya se habla más de becas en específico para jóvenes indígenas en las universidades. También eso no fue gratuito, se planteó los foros de consulta, los foros pero fue saliente de la necesidad de las comunidades, de los estudiantes. Me tocó estar en la Facultad de Humanidades en el 2004 y de ahí nacen, de ese movimiento de jóvenes de la Facultad de Humanidades, nacen algunas becas específicas ya para términos de jóvenes indígenas, ¿no? Y me parece que creo que todos estos movimientos no lo sabemos porque dicen, bueno, pero ¿quién tiene ese conocimiento? ¿Cómo yo sé qué pasó, no? ¿Cómo sé que se dio esta situación? ¿Cómo doy fe o cómo ratifico, no? Pues en primera, bueno, buscar la historia, documentarla sería algo fenomenal, que yo creo que también es parte de los trabajos de investigación, que no solamente lo haríamos algunos, o muchas veces lo hacen los jóvenes que van a salir de las universidades y hacen sus tesis y basan en ciertas cosas, pues o necesidades académicas, el que vayan, investiguen y presenten una tesis y a lo mejor el planteamiento del problema y la solución del problema y la aplicación de la solución, ¿no? Entonces todo esto lo estoy resumiendo de esa manera porque la verdad es que en lo social entonces eso ya estaba resuelto, solo que nadie nos lo había dicho y no sabíamos dónde estaba. Entonces está en los pactos internacionales, en lo social. Ajá. Vámonos, y ahí pues obviamente en lo social, en lo político. Nosotros decimos que cuando el Estado manifiesta que tiene una deuda histórica con la población indígena de México, no solo se va a referir a que es histórica y ya. O sea, no, como acabo de mencionar, el tema social estaba resuelto de años atrás y que no lo hacen saber porque el Estado, entre menos tú sepas conocimientos básicos de la defensa de tus derechos, pues para ellos tú eres más vulnerable, más manipulable. Entonces todo eso nos hace más frágiles, por decirlo. Aunque no nos queramos reconocer frágiles, en grupos somos frágiles, a lo mejor individuales no, pero pues nosotros somos entes colectivos. Los pueblos no somos personas, sino somos entes colectivos. Ajá. Entonces, bueno, la deuda histórica en México no es simplemente una deuda histórica, es una deuda política. Y recordemos que lo político es el que hayan atentado en contra de nuestro sistema organizacional. Significa que el Estado nos ha atacado de distintas formas. ¿Cómo nos ha atacado? Bueno, nosotros ya había dicho, históricamente ya había una conformación social y política, y cuando nosotros nos rompen ese esquema, el sistema nos ataca con estrategias muy básicas. El sistema organizacional en nuestras comunidades no lo rompe con el primer nivel de gobierno, que es el ayuntamiento, y de alguna manera hay una dominación. ¿Cómo llega esa dominación? Bueno, el recurso, dice la ley, que todo recurso llegará al municipio para que este recurso sea distribuido en las comunidades para que ellos puedan tener una base y una expectativa en el desarrollo, ¿no? Y que definitivamente esa parte, pues es como la justificación más absurda, porque justamente el ayuntamiento es donde hay más fuga de dinero. O sea, aquí es donde más se centra la corrupción, el enriquecimiento ilícito,
Y entonces las comunidades vuelven a quedar en la parte social, pero en la parte política le meten un madrazo a los sistemas internos comunitarios, porque entonces el ayuntamiento se da la facultad de dividir a las comunidades y las comunidades se dividen porque como no tienen conocimiento, lo que hacen es que dicen, bueno, entonces yo pertenezco a un partido político, yo pertenezco a otro y ahorita el que está en turno es el amarillo, por decir, o el verde en este caso para nosotros está el verde y entonces yo me pongo a las órdenes del verde y entonces divido el sistema normativo de usos y costumbres y entonces le empiezo a poner en la madre al sistema organizacional. Entonces ese es el método de defensa político que tienen los pueblos, pero como ya no lo vinieron a dividir y como tienen estrategias, el ayuntamiento, repito, es parte del Estado. Dije anteriormente, el Estado es los poderes y sus instituciones. Entonces, uno de los poderes, el primer nivel de gobierno es el ayuntamiento y esos son los primeros que nos vienen a dar en la madre, literal. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, la dominación de la comunidad y es una cuestión de base organizacional en lo político, por ahí yo entro, ¿no? Entonces, entre lo que nosotros quisiéramos rescatar nuestra historia, reclamar nuestra posición, ellos en lo político ya nos filtraron un caballo de Troya que son con sus líderes, sus políticos para nosotros desmadrarnos aquí adentro y nosotros decir, bueno, pues en lo que ellos en los recursos están manipulándonos de otras formas o dándoselos a otros adeptos a su partido, entonces todo esto se vuelve una posición hegemónica, o sea, el poder del Estado, quiere decir que solo va a ser para unos cuantos, ¿no? Entonces, lo que también es bien cierto que el Estado dice, los pueblos indígenas en la historia son un obstáculo para el desarrollo. Si yo los pudiera mandar a la luna, los mandaría. ¿Por qué? Porque son pobres, según ellos somos pobres, están marginados, viven bien pinche lejos a la montaña, ¿no? O los pueblos indígenas no tienen bienes patrimoniales. Ellos nos han hecho creer que no tenemos bienes patrimoniales, pero casualmente nuestros bienes naturales son los ríos, los bosques, y en los bosques hay minerales, y en nuestros volcanes hay ciertos minerales que son estos que sirven para la nueva tecnología, ¿no? Casual. Entonces, pero ellos nos han metido en la cabeza que somos pobres, que somos vulnerables, que somos marginados porque ellos nos han marginado en el sentido social y político. Ahí creo que ya estamos amarrando esta parte para poder un poco más comprender que nosotros estamos siendo las piezas del ajedrez, pero esas piezas del ajedrez las están manejando el mismo Estado, ¿no? Y desgraciadamente nosotros somos los campesinos de esas piezas del ajedrez. Seguimos siendo los últimos, pero a la vez los primeros, porque somos la mano de obra barata, somos los que ellos no podrían hacer muchas cosas sin nosotros. Pero fíjese qué absurdo. Por un lado nos chinga nuestra mente, nuestra personalidad como comunidades indígenas y por otro lado nos necesitan, pero para hacer los trabajos pesados, ¿no? Yo quiero que reflexionen bien esta parte, porque el Estado es toda una maquinaria de manipulación hacia los pueblos y por qué los pueblos indígenas somos los últimos en querer decir van a ser a tener su recurso porque realmente es un derecho que ellos tienen. Entre ellos más nos nieguen derechos en la Constitución y nosotros menos conozcamos esos derechos, nos hacemos ignorantes, más ignorantes. A lo mejor
también vulnerables, pero no vulnerables porque pobrecito, no tiene nada, ahí está bien, bien fregado. No es por ahí la cosa, es pobrecito en el, en el sentido en que no conoces tu historia, no conoces tu vida política interna de tu pueblo, no te interesó reconocerla a la generación anterior de tus padres o de tus abuelos y ahorita te vale un pepino. Decir, ay, no, pues yo no me importa, hay que se le arreglen como pueda, pero justamente recuperar el tejido social interno de nuestras comunidades es precisamente nosotros reconocer nuestra historia para nosotros reclamar los derechos que verdaderamente nos pertenecen, ¿no? Y que ya no nos los regaló nadie, ni que ya están en nuestra Constitución y que están en tratados internacionales donde han participado muchos compañeros. Y por ejemplo, también los pueblos indígenas no representamos una ganancia, o sea, quiere decir que, bueno, ¿y cómo se supone que nosotros capitalizaríamos los pueblos indígenas si se supone que son pobres? Si México tiene un Producto Interno Bruto de tal porcentaje, no es posible que, que sea para que este recurso pues otra vez va a ser como implementado y regresado a los más pobres, a los más vulnerables, a los más marginados. Entonces es como una vuelta cíclica viciosa de ellos que nos quieren entrampar para nosotros decir sí, años tras años, generaciones tras generaciones nos han embellecido con esas historias y con esas estrategias políticas para sumirnos en ese hoyo en el que tenemos de ignorancia. Pero también los pueblos indígenas al Estado no le representamos inversión, porque la realidad es que si nosotros visionáramos que nuestros pueblos tienen un porcentaje de, por ejemplo, hablemos del Tren Maya. Siento que ahí mis hermanos, todo lo que pasó en el Tren Maya y todo lo que sucedió en el gobierno que está ahorita y que está bien que se vaya al desarrollo, pero que desgraciadamente no hubieran sido partícipes de la inversión de ese Tren Maya. Y lo pongo tan claro, si la población maya tenía de inversión su territorio, ellos hubieran entrado a un porcentaje pues se puede llamar fideicomiso, donde ellos tenían que tener un porcentaje de utilidad para que sus comunidades en el sistema organizativo interno de sus asambleas decidieran cómo iban a implementar ese recurso que constantemente el Tren Maya iba a estar implementando. Lo que sé es que este Tren Maya ni siquiera lo está trabajando gente de México, o sea, entonces la inversión, no toda la inversión es de México, pero sí, ¿por qué saquearon ahí a las poblaciones indígenas? ¿Y por qué no fueron parte de la inversión porque por el territorio pasan? Y justamente un pueblo indígena no es pueblo indígena si no tiene territorio. Entonces, esa era la mayor aportación del pueblo, los pueblos mayas, donde pasa el Tren Maya. O sea, quiero que estén conscientes de por qué esa deuda histórica se ha dado y por qué es política, porque nos han madreado en el sistema interno de nuestras comunidades. Eso quiero que lo comprendan, que lo analicen, que por ahí va la situación. Y es por eso que entre más nosotros rechacemos nuestra identidad, rechacemos nuestra historia, rechacemos nuestra forma, una buena forma interna de organización, nos va a llevar a mejores acciones para nuestras generaciones. Debemos pensar primero en nuestras generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos heredaron los abuelos y que pensaron ellos en nosotros, y nosotros no debemos de perder ese rumbo, debemos estar fijamente en que esto es lo que tenemos que cuidar, esta es la herencia que nos han dado y es una herencia que debemos no solo valorar, sino honrarla, ¿no? Ya son las 7:55 y se me va el tiempo de volada, ¿no? Miren, los pueblos indígenas también para
para el Estado, pues no representamos como tal un orgullo nacional. Porque, por ejemplo, si ustedes ven en las televisoras, la gente es gente muy blanca. Entonces, desgraciadamente, en los que nos ven de fuera, y si ven a los mexicanos, pues ven mucha gente blanca. Y en esas televisoras, si ustedes ven a una persona más morena de piel, pues es una persona que le está haciendo de sirviente, de ayudante, no es la protagonista de esa historia, ¿no? De las historias o de los mismos conductores que están en las televisiones. Entonces, es por eso que nosotros no le representamos al Estado y a todo lo que conforma ¿cómo se dice? Este embalaje de lo que nosotros podríamos desprender desde los corazones de nuestros pueblos, y nosotros a veces considero que el Estado solo nos utiliza, y más bien nos utiliza para hablar de un orgullo nacional cuando hablan de fútbol o cuando hablan de cosas como tan banales y no nos ven, por ejemplo, que cuidamos el bosque, que cuidamos los ríos. Nosotros no contaminamos los ríos, los contaminan las empresas. O sea, no nos sientamos tan culpables de ese problema. Pero sí es cierto que en nuestros territorios pues ya llegaron empresas y que vinieron a ponerse y que vinieron a saquear nuestros recursos naturales. Entonces, nosotros para el Estado no somos un orgullo nacional, porque en el Estado pues no hay representantes indígenas en los espacios de poder políticos, como ahorita que llega el hermano Hugo Aguilar, pues llega y ya, pero es un solo personaje. Es increíble que no tengamos representación política. Entonces, qué bueno que me ve mi hermanita de Paraguay, es Paraguay. Entonces, ¿cómo es que ellos nos ven desde fuera? También nosotros hemos visto otros países así, ¿no? Pero esa es la realidad. Ya están sonando las campanas de las 8 de la noche. Casi siempre termino a esta hora. Se me fue el tiempo muy rápido. Y quiero decirles que esa deuda histórica tenemos que cortar los tiempos, tenemos que trabajar más en estos temas, necesitamos avanzar más, necesitamos que las poblaciones se reconozcan más, llegar a un 40%, ponernos metas a un tiempo para nosotros ir avanzando. Es de verdad necesario por nuestras generaciones, por nuestro futuro, por nuestros territorios, por nuestro sistema organizativo. Es necesario acortar nosotros y no sentirnos victimizados, sino a la vez reconocer cuál es nuestro problema como poblaciones indígenas, pero a la vez también reclamar, ¿no?, lo que nos pertenece. Eso es lo que yo cerraría. Y pueden opinar, dicen que no tengo ni un comentario, así es de que también dígame esa parte para que podamos nutrirnos de allá para acá y de aquí para allá. Pues miren, eso es lo que les quería decir. Entonces reduzco en que la deuda histórica es una deuda política y que eso es un acto de dominación a nuestras comunidades. Entonces eso es lo que yo quiero terminar con esa frase, y que pues acortemos esos espacios que han sido de pronto muy de gran magnitud, y que afortunadamente con esta reforma se da el recurso directo a las comunidades, pero la verdad es que tampoco nos está llegando directamente, porque la institución que la está bajando es la institución de bienestar, del FAIS, del fondo. Entonces, el fondo de recurso directo a las comunidades no está llegando. Hay un intermediario que se llama Secretaría de Bienestar, y esa Secretaría de Bienestar tendrá que irse a hacer sus cosas y no meterse tampoco con el recurso de pueblos indígenas. Entonces, creo que agenda para los temas hay muchos. Entonces, compañeros, vecinos, amigos que veo,
Por favor, repliquen esta información, tóquenlo en sus mesas. Esto es política de los pueblos indígenas, es respetar la conciencia de nuestros hermanos, nos va a llevar a ir y avanzar hacia mejores planteamientos y que ya a lo mejor ya están en la mesa, en los libros, en las consultas que se han hecho, pero necesitamos impulsarlas y si nosotros las desconocemos, pues eso nos hace ignorantes. Hermanas, hermanos, pues nos despedimos y saludos. Cuídense mucho, nos vemos el domingo. Adiós, manden corazones en lo que están ahí. Los corazones no se cobran, échenle que salgan muchos corazones. Ahí pueden pinchar ahí abajo de que pueden mandar corazones, me gusta, me sorprende, me encanta, todos esos, ¿vale? Buenas noches, Mashko, ya, hasta luego. Adiós.